Ahí estamos grabando. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a retomar el tema de las derivas contemporáneas, o habitar como derivas contemporáneas, en el marco de lo que abrimos la semana pasada, que llamamos el paradigma tecnológico, las lógicas de la técnica, de estas tecnologías de la virtualidad, de la comunicación contemporánea. Bueno, algunos de los contenidos del... Voy a minimizar eso. Algunos de los contenidos de la clase van a versar sobre el imaginario de la técnica, la deriva, podríamos decir, o el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control y del rendimiento, el control que planteaba Deleuze y luego retomarlo de Byung-Chul Han a través del panoptismo, la noción de panoptismo digital, es decir, vamos a retomar algo del panóptico, pero vamos a ver qué deriva tiene el panoptismo ahora en el siglo XXI. Derivas del habitar contemporáneo refiere justamente al habitar, es decir, habitar en este contexto de derivas, de hiperdesarrollo tecnológico que convive también con precarios desarrollos en términos de las fuerzas productivas, o un desarrollo desigual, podríamos decir, a nivel de la humanidad. Vamos a ver algunas obras de arquitectura, algunos arquitectos que podrían inscribirse dentro de esta corriente, en especial a través de sus procesos de diseño, que rompen un poco con categorías anteriores. Y para terminar, por hacer alguna alusión breve también a las derivas sociales, territoriales y materiales, que podríamos englobarla también en derivas ambientales. Al final voy a hacer alguna mención a los planos de abordaje que le van a servir para ustedes para poder hacer el trabajo práctico, digamos, el estudio de algunas casas, que no sé si recuerdan, en la instancia anterior habíamos tomado el plano del Arge y del Tectón, ¿no? Recuperando la matriz originaria de la palabra arquitectura. En este caso vamos a incorporar un plano más, un tercer plano, el plano de la contingencia, que pone en juego también es justamente esta contemporaneidad. Esta contemporaneidad que puede ser leída de manera crítica, ¿no? Habíamos dicho en una de las primeras clases que la noción que los paradigmas en realidad podían asociarse a la noción de imaginarios y de episteme, no sé si recuerdan. Nos parece que para esta mirada del paradigma tecnológico justamente hay un imaginario fuerte que pervive y que es el imaginario de la técnica, que no nace ahora en la posmodernidad, sino que en realidad surge con el propio inicio de los tiempos modernos. Estamos hablando allá del Renacimiento, siglo XV, ¿no? Pero ha ido variando hasta llegar a estas tecnologías virtualizadas. Miren cómo leía, cómo se representaba, mejor dicho, este imaginario de la técnica, la ciudad de Buenos Aires, con miras a un futuro. Esta es una representación del año 29, ¿no? 1929. Es decir, que el imaginario, esta noción de imaginario, se juega también en la arquitectura. La técnica atraviesa, permea la arquitectura. En este caso, las hazañas y proezas de conexión, de densidad, de estos puentes que seguramente sirven para que los medios de locomoción, el ferrocarril y el transporte se mueva también por arriba, esta especie de nave volando acá por el cielo. Bueno, toda una apuesta a una especie de esa idea de progreso, ¿no? que se avisoraba en ese imaginario de ciudad.
Ahora ese imaginario de la técnica también lo podemos leer de manera crítica en obras en el campo del arte, un artista como León Ferrari, hijo de arquitecto y un artista crítico del arte conceptual, miren cómo representó la civilización occidental y cristiana, haciendo alusión, por supuesto, a la complicidad del Vaticano en ese momento, de la Iglesia, con la guerra, en ese momento fue la guerra de Vietnam. Y bueno, también hizo toda una serie, creo que alguna vez, no sé si se los mostré a ustedes, una serie, digamos, vinculada a la dictadura y a la complicidad de en nuestro país, digamos, de la cúpula eclesiástica con los crímenes de la dictadura. El imaginario de la técnica también no solamente se representa a través de los dibujos, de todo este imaginario de las representaciones, sino también de la propia arquitectura. El Centro Georges Pompidou en París, en el pleno, digamos, área histórica de París, tradicional, aparece este centro cultural que muestra, que exhibe la tecnología casi como un alarde, el alarde técnico de esta propuesta en su momento seguramente causó, digamos, tuvo controversias, me imagino, pero se constituyó realmente en un espacio público de alta calidad, apropiado totalmente por la población, visitado por turistas. Hay esta imagen de arriba, la tomé un día de niebla, de llovizna, entonces no hay mucha gente, es una plaza seca, un plano solado, levemente inclinado, digamos, no hacia la calle, sino al revés, cosa que esa mínima pendiente le da como una intimidad, como una especie de cobijo, como una sensación de estar dentro de, y un lugar donde se hacen, se exhibe, digamos, arte, se ponen banquitos y alguien da un discurso político, se junta gente de todo el mundo, ¿no? Y aparecen estos periscopios, ¿no? Estos que se ven acá, los periscopios que parece que brotaran como si fuera un submarino que brotara del subsuelo, digamos. En ese sentido, todo sigue este imaginario de la técnica permeando totalmente la arquitectura. Como habíamos recordado en algunas de las clases anteriores, Le Corbusier, su fascinación también por los barcos, por los transatlánticos, y que se manifestaban también en su propia arquitectura. Acá vemos algunas imágenes de cómo desde ese lugar, a su vez, que no rompe, que en lo que no rompe en la escala, digamos, en el sentido de que respeta las alturas del alrededor, si bien es un bloque grande, prácticamente esto creo que debe ocupar más de una manzana. Y bueno, y desde ahí, desde sus terrazas, se puede contemplar todo París. Además, en su interior hay una de las colecciones más importantes del arte moderno, arte del siglo XX en especial. Acá abajo vemos el Gran Vidrio de Marcel Duchamp, un fragmento del Gran Vidrio. Digamos, se ve acá la sombra proyectada, porque el soporte es justamente un vidrio. Y veamos cómo también en la obra de arte se permea ese imaginario de la técnica. Estas obras de Duchamp, que también se las puede llamar, o se las llamó objet trouvé, o sea, objetos encontrados, o ready-made. Ready-made es algo que ya está hecho, porque en realidad son objetos que él toma del mercado, digamos, y los lleva, en algunos casos con una mínima transformación o composición, como esta del banquito, la rueda de bicicleta con el banquito, o en otros directamente el objeto inalterado, como el mingitorio o el escurridor de botellas. Pero a lo que voy es
justamente el impacto fuerte que este imaginario de la técnica tiene en la manera de pensarnos en todos los niveles, es decir, esas proezas técnicas, esas creaciones técnicas que expresan relaciones humanas también, aparecen de manera protagónica. Miguel Red, conocido dibujante, hizo estas viñetas que también muestran me parece que caracterizan algo de nuestros tiempos, ¿no? Siempre me pareció muy tierno que dice, ella lee todos los mensajitos de texto que andan por el aire, otra que Funes. ¿Saben a quién está aludiendo, no? ¿A qué Funes alude? ¿Se acuerdan? Funes el memorioso. Bien, Jessica, muy bien. Esta mañana no se acordó nadie me pudo decir. Funes el memorioso de Borges, ¿no? Bueno, fíjense cómo esa memoria abrumadora, que a Funes no lo dejaba pensar, porque registraba tenía una memoria prodigiosa, pero eso le imposibilitaba pensar, a relacionar, a abstraer, a transferir a esas nociones, a generalizar, digamos. Esa cosa que lo abrumaba a Funes también está abrumando a este personaje, porque justamente en este caso se da por exceso, por sobreabundancia. Tenemos tantos estímulos permanentemente de todo tipo, de las redes sociales, de la vida cotidiana, que llega un momento que hay una especie de polución, congestión, que afecta también nuestra salud de alguna manera. Y en este caso, bueno, en otra, un poco más reciente, que está aludiendo a quien le hace acordar a alguna imagen que les mostré alguna vez. El cuadro ese, no me acuerdo el nombre el hombre que hace... Goya, Goya, Francisco de Goya. A Francisco de Goya, que había escrito los sueños en sus grabados, los sueños de la razón engendran monstruos, o el sueño de la razón engendra monstruos. Y acá, bueno, él habla de la vigilia de la sin razón, vinculada a las redes sociales, engendra monstruitos, ¿no? A las redes sociales, qué sé yo, a algunos personajes de la dictadura. Bueno, y en relación a estas cuestiones, hay un filósofo contemporáneo, coreano, que vive actualmente en Alemania, que hace alusión, digamos, que habla de algunos cambios que están aconteciendo en nuestra contemporaneidad, que él lo llama la sociedad del control, que la retoma de algo de Deleuze, inspirado también en Foucault, sociedad del control, sociedad del cansancio, de una especie de devenir o transformación del ciudadano al consumidor, es decir, todo se vuelve consumo, todo deviene mercancía, que es un proceso que ya inició con el comienzo de la modernidad, pero se va radicalizando. Como les decía la semana pasada, estamos en una especie de estadio de hipermodernidad. Mire esta frase muy fuerte que dice Han: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la inteligencia del régimen neoliberal, dirigiendo la agresividad hacia sí mismo. El explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Parece que acá condensa bastante esta mirada, ¿no? Esta especie de lo que dice este triunfo de inteligencia, digamos, del régimen neoliberal, que hace que las personas en realidad no piensen en términos de revolución, sino que se depriman directamente, es decir, porque esa agresividad de la alienación se vuelve sobre sí mismo, sobre uno mismo. Es decir, deviene la culpa sobre uno mismo por no poder rendir, por no poder responder a las exigencias, digamos, de la sociedad, del mercado, de la supervivencia.
Acá, ahí les puse como después cuando lo vean a esto, cuando lo abran, van a ver el hipervínculo, es un videito muy corto de Deleuze, que habla de la distinción, distingue la sociedad disciplinaria de la sociedad del control, y básicamente lo que dice es que en realidad la sociedad disciplinaria era la del vigilar y castigar, que hablaba Foucault, ¿no? La del panoptismo vinculado a esta lógica de la lepra, ¿recuerdan? Excluido, leproso, no leproso, digamos, la separación, digamos, un disciplinamiento por separación y por exclusión. Que se daba en lugares de reclusión como las cárceles, pero también ese modelo se transmitió, se trasladó, podríamos decir, a las fábricas, a los hospitales, a las escuelas. Y lo que él avisoraba en ese momento como un pasaje a una sociedad del control, que este disciplinamiento ya se volcaba un poco sobre sí mismo, en el sentido de que el mercado lleva a la gente al consumo, digamos, al consumo y al consiguiente endeudamiento. Es decir, cada vez a través de los medios, la publicidad y todo lo demás, estamos constantemente estimulados a consumir o a cambiar los artefactos técnicos, el celular, la compu, todo lo que de alguna manera el auto, el último modelo. Y eso, por una parte, es como una especie de desafío a poder acceder a eso. Inmediatamente que accedemos a eso ya sentimos infelicidad, porque en realidad lo que nos queda es el peso de tener que pagar todas las cuotas, ¿no? O sea, nos vamos endeudando, perdón. El endeudamiento, en ese sentido, se vuelve fluida la disciplina, ¿no? Una disciplina que se da a través de mecanismos del mercado. Hahn habla de recrea el panoptismo, pero ya lo designa como el panóptico digital del siglo XXI. Nos dice que, sí. Perdón, no quería interrumpir. No sabía quién era el hombre que había hecho la distinción entre sociedad disciplinaria y sociedad de control. ¿Quién era? Gilles Deleuze. Acá lo paso de vuelta. A ver si no, se me trabó para el otro lado. Acá está. Cierto, no lo escribí. Se escribe Gilles con L, Gilles Deleuze, con Z, Deleuze con Z-E. Gilles Deleuze. Pasa como lo mencioné muchas veces, la semana pasada cuando hablé del rizoma, bueno, también era Deleuze. Fue un filósofo, para mí uno de los fundamentales, ¿no? Del siglo XX. Fíjense que para el que le interese, ¿no? Porque tiene un pensamiento muy lúcido, ¿no? Muy lúcido y muy demuele siempre lugares comunes, nos hace repensar todo, es como que de repente acceder a ese pensamiento nos hace, a uno lo moviliza totalmente. En la red circula lo que se llama el abecedario de Deleuze, entonces fue una entrevista que le hicieron a él, en la que cada día era una palabra, por ejemplo, empieza con una letra, y esa letra, bueno, define una palabra. Empezó creo que por animal, ¿no? Animal. Entonces empieza a hablar todo, a desarrollar su pensamiento en relación al animal y nosotros, digamos, nuestro ser o nuestra animalidad también. Y así como ellos, cada letra de deseo, cada letra abre, son entrevistas, tienen subtítulos en castellano, y fue creo que la última entrevista que se le hizo, y al poco tiempo se suicidó. Pero en la entrevista la condición que él puso es que la publicaran solo después de su muerte. Bueno, uno de mis predilectos, es realmente impresionante. Hahn habla entonces retoma esta noción del panoptismo, pero fíjense que nos dice que a diferencia del panóptico
digamos, el panóptico de Foucault o de Bentham, digamos, este panóptico digital carece de perspectiva y disuelve el centro y la periferia. Recuerdan que el panóptico era como una máquina binaria, ¿no? Un dispositivo binario que en donde había una posición central, que era la posición del poder, y la periferia, que era la controlada, la vigilada, ¿no? Entonces era un mecanismo de disciplinamiento a través de, de relaciones de visibilidad y de control de los cuerpos en el espacio. Y era un dispositivo porque en realidad como se controlaba también el ver sin ser visto, entonces se podía autonomizar el poder, es decir, cualquiera podía estar en el punto de vigilancia, en el centro, y a su vez podía funcionar aunque no hubiera nadie controlando, ninguna persona física en ese lugar. Es decir, la sola disposición arquitectónica podía tener control sobre los cuerpos y docilizarlos. El panóptico digital, en cambio, disuelve esa relación centro-periferia, ya no es binario, no podríamos decir que responde a esa lógica binaria, sino que podríamos pensarlo ya como rizomático, es decir, en múltiples direcciones, lo múltiple, ya no hay un punto de vista, sino infinidad de puntos de vista, podríamos decir, porque en realidad cuando publicamos algo en las redes, se disemina, hay publicaciones que se diseminan de manera viral, ¿no? Se viralizan, pero a su vez si el poder quiere localizar a alguien, o nosotros mismos queremos localizar a alguien, saber un poco de dónde viene, qué hace, lo que fuera, también somos un poco vigilantes en el sentido de que en Google podemos encontrar seguramente muchos datos. En ese sentido, bueno, avanza un poco en la definición del panóptico digital, es decir, que no desaparece de esa lógica del control, sino que se disemina. Él dice, la iluminación no perspectivista es más eficaz que la vigilancia perspectivista, porque puede producirse desde todos lados, desde todas partes, es más, desde cada una de ellas. Recordando esto de la ubicuidad que hablábamos, ¿no? La semana pasada. Una alumna el año pasado, en plena fase 1 de la cuarentena, habíamos hecho alguna reflexión respecto de estas cuestiones. Y bueno, y lo interesante que ella armó, me parece que es esto de la pirámide panóptica. Se tomó el concepto del panoptismo, pero lo que de alguna manera intentó representar, no sé si se ve, acá hay como hombrecitos abajo tratando de subir, de ascender. No, estaba representando que no todos partimos del mismo lugar. Es decir, que hay gente a que le cuesta mucho más poder de alguna manera liberarse o acceder a un cierto grado mayor de felicidad, podríamos decir, porque los desposeídos, los que viven en condiciones precarias, lo que fueran, tienen mucho menos posibilidades realmente de poder sobrevivir en estas condiciones. Esto un poco echa por tierra esta noción, esta idea meritocrática que habla de que uno puede triunfar solamente si es muy inteligente, muy capaz y le pone mucho empeño. Y a veces no es suficiente. Si bien hay diversidades, somos distintos, tenemos distintas condiciones y atributos y posibilidades, pero las posibilidades, el contexto, el marco social, la marca de cuna, podríamos decir, hace que algunos la tengan un poco más fácil para tener algún ascenso en cuanto al confort o al acceso a bienes o al acceso a determinados niveles de consumo, y a otros les cueste mucho, ¿no? Y otros quedan atrapados ahí en esa deriva de las redes, ¿no? Esa deriva que nos paraliza quizás por sobreabundancia, no por censura, sino por lo contrario, por exceso. Eso ya lo había dicho alguna vez Nietzsche, ¿no? Los que sufren por exceso, no por carencia, por censura, sino por exceso a veces, que eso genera todo tipo de trastornos también.
Acá también este es un videito que lo pueden, con el hipervínculo, lo pueden cliquear después y ver, porque hace como una especie de síntesis gráfica con diagramas así del pensamiento de Hahn en la sociedad del cansancio. Yo acá traduje algunas cuestiones básicas de eso, haciendo esa distinción entre sociedad disciplinaria y sociedad del control. La sociedad disciplinaria se basa para Hahn en un paradigma inmunológico. ¿Qué significa inmunológico? Lo inmune es como estar protegidos frente a protegidos, por ejemplo, en relación al contagio. Nuestras máscaras, estar encerrados, lo que fuera, de alguna manera, o la vacuna nos inmuniza, ¿no? Supuestamente, más o menos, de manera deseable, en relación a los contagios. Entonces, pero ese paradigma inmunológico en realidad tiene que ver con si hay leprosos, entonces se los encerraba en un lugar y se separaba del resto, con esa lógica binaria, adentro, fuera, locos, delincuentes, por un lado, y gente supuestamente, entre comillas, normal en otro, ¿no? Por otro. Entonces esa idea de una vigilancia por separación binaria, el control se daba de esa manera, ¿no? Y a partir de una dialéctica porque se da esa lógica binaria de dos, de la negatividad, es decir, del no, porque también eso hace posible de repente las rebeliones, la fuga de los presos, hace posible cierta resistencia, ¿no? Al poder. En cambio, en la sociedad del control, que opera, la vigilancia opera por rendimiento, operaría por rendimiento. ¿Qué significa esto del rendimiento? Es como que se traduce en un paradigma neurológico, es decir, como que la crisis social de alguna manera la volcamos hacia adentro. La volcamos hacia adentro, ¿por qué? Porque el relato es que debemos ser emprendedores, y que si fracasamos nos volvemos depresivos, y tiende a que nos autodisciplinemos. En ese sentido hay una especie de, él lo llama una positividad, la positividad del yo puedo. Yes, we can, si puedo, y si no puedo, siento culpa por no poder, es decir, siento culpa por no rendir, y entonces me tengo que esforzar mucho más, entonces tengo que tener 2 trabajos, horas extra, esto y el otro, y hay un límite a eso, ¿no? Y entonces esa frustración, en lugar a lo mejor de canalizarse de manera crítica en relación al contexto social, político, económico, que hace, que tiene responsabilidad como un marco en el cual convivimos, digamos, que facilita o impide el desarrollo de la vida, en lugar de eso lo volcamos hacia adentro y nos enfermamos, ¿no? Entonces aparece la culpa, las enfermedades, el dopaje, la sociedad del dopaje la llama. Y también podríamos hablar, escribir dentro de esto las lógicas meritocráticas, ¿no? La meritocracia, que es como pensar que en realidad hay personas que llegan a triunfar porque tienen un mérito individual, y que los que no lo tienen fracasan, pero deja de lado esa concepción, deja de lado las condiciones de posibilidad, que son sociales, son culturales, que hacen al medio, que hace posible que determinadas políticas incluyan a la gente o dejen que cada uno, ley de la selva, que cada uno haga lo que pueda y que se muera el que se tenga que morir, ¿no? Claro, en ese sentido, profe, perdón, dando una aporte, Sí. es como que No, hay una imagen que suele circular a veces en que alguien dice, para tener el trabajo, todos tienen que subir ese árbol, y le está hablando a un mono, a un pez, a un elefante, y es como, obviamente no todos van a poder subir al árbol, no todos tienen los mismos recursos ni pueden hacer lo mismo, entonces en ese sentido es como muy esto. está bueno, Jimena, muy buena la imagen, muy, muy buena. E inclusive, hablando de los animales, Hahn habla
del multitasking, que lo llama, que es la multitarea, digamos, que dice que es una condición del hombre primitivo, del humano primitivo, que era más próxima a la animalidad, que, digamos, porque que hacía que tenía que estar alerta y atenta con todos los sentidos alertas y realizar distintas tareas al mismo tiempo, es decir, todos los sentidos encendidos, porque tenía que estar cazando, pero tenía que tener cuidado que no viniera un animal y un león y lo comiera, o bueno, digamos, ese desarrollo de múltiples habilidades para poder sobrevivir. Y que él lo vea eso como un retorno, dentro de este contexto, un retorno a ese estadio de animalidad, digamos, a los que estamos sometidos. Por eso dice que en realidad se trataría de esa meritocracia, digamos, nos lleva a una libertad paradójica, ¿no? Que, o sea, nos creemos libres, pero en realidad tenemos un condicionamiento social muy fuerte. Ahora, él nos plantea también una especie de luz de esperanza o una utopía, digamos, de alguna manera redentora, podríamos decir, que sería la acción contemplativa, es decir, de repente la capacidad que tenemos como humanos de decir que no. Acuérdense, yo creo que en la primera clase, cuando vimos el hornero, que dijimos el hornero no puede, digamos, hace la casa perfecta, el hombre no, por eso necesitaba proyectos, ¿recuerdan? Pero el hornero no puede dejar de hacer lo que hace, es lo que hace, digamos, no puede tener la conciencia de dejar de hacer eso. Nosotros sí tenemos esa posibilidad de dejar de hacer en determinado momento lo que hacemos, de resistir, de rebelarnos, y también, y él lo mira, esa rebelión la mira a través de la acción contemplativa, por supuesto vinculada también al arte, a la naturaleza, a buscar estados de bienestar. También al aburrirse, ¿por qué no? Al aburrirse como un intervalo, como un detenerse, como un entretiempo, lo llama él, ¿no? Habitar ese entretiempo, ese aburrirse, ese detenerse. Esa interrupción necesaria para poder sanarnos de alguna manera. Bueno, pero todo esto lo pueden leer, tienen en el aula virtual algunos textos de Hahn, que están buenos. Yo acá le traduje también algunos otros conceptos. Un infierno de lo igual sería ese panoptismo, ¿no? Donde todos tendemos digamos, se instalan ciertas imágenes que entran a viralizarse y todo empieza a ser casi lo mismo, ¿no? El morador del panoptismo digital es víctima y actor a la vez. Víctima y actor. Cada uno se entrega voluntariamente, desnudándose y exponiéndose a la mirada panóptica. Es decir, todo lo que publicamos en las redes, cómo nos mostramos, cómo exhibimos, cómo nos exhibimos, cómo construimos una imagen de nosotros mismos, de alguna manera es un mostrarnos. Pero por otra parte, si no lo hacemos, nos sentimos como que estamos fuera del mundo, ¿no? Como que estamos descolgados totalmente. Como si no publicáramos algo en el Instagram o en Facebook o lo que fuera, como si no existiéramos. Las mismas redes nos dicen, hace mucho que no publica nada. Sí. Creo que con respecto a eso, con este nuevo panóptico digital, es diferente al otro panóptico en el hecho de que ahí posibilita más la rebelión por el decir no. Y entonces es como que vos te rebelabas contra eso. En cambio ahora es como una entrega más que no, sin darnos cuenta, estamos adentro y bueno, esa acción hace falta como un poco más que la rebelión de una, sino que hace falta esa acción contemplativa que es detenerse, observar y pensar, preguntarse qué es lo que, bueno, para poder cambiar o salir de eso. Hermoso, Delphi, lo dijiste de manera muy, muy precisa, muy clara. Profe, yo con lo que dijo Delphi lo veo como que siento que una de estas diferencias que hace de la sociedad disciplinaria la veo como mucho más física, como me imagino una revolución mucho más física
que ahora es como que ¿a quién te rebelás? O sea, ¿contra quién? Si estás inmerso en un sistema que es como no tan tangible, o sea, es como imposible, lo veo como imposible de salir. Me lo imaginé como esa diferencia física y como más mental. Sí, Agos también. Y yo Muy bien. coincido. Está bueno lo que dice Agos porque tiene que ver el esquema del otro panóptico. Si uno tomaba el poder de ese centro, o sea, también pasaba a ser el que tenía el control. Y ahora los centros están más deslocalizados, o sea, el poder está totalmente deslocalizado, no se concentra. Y sí, es como dice Agos, o sea, es más difícil. Porque de hecho el poder también está metido dentro nuestro. Sí, muy claro, muy buenos los aportes de todos ustedes, muy buenos. Por eso dice, cada uno se entrega voluntariamente, ya lo leí, desnudándose y exponiéndose la mirada panóptica. Y bueno, y acá poco hace una distinción entre el erotismo y la pornografía, y él entiende esto como pornográfico, ya en el sentido de que hay una especie de, se pierde el misterio, ¿no? Él lo dice de esta manera. El capitalismo agudiza el proceso pornográfico de la sociedad en cuanto lo expone todo como mercancía y lo entrega a la hipervisibilidad. Se aspira a maximizar el valor de exposición. Lo erótico presupone la negatividad del misterio de la reconditez. O sea, en lo erótico algo se guarda, se niega algo, no se muestra todo, ¿no? Hay algo de lo recóndito que uno se lo guarda, o por lo menos lo vela de alguna manera. En cambio, no hay ninguna erótica de la transparencia. Precisamente allí donde desaparece el misterio a favor de la total exposición y del pleno desnudamiento, comienza la pornografía. La dibuja una penetrante e incisiva positividad. Y termino con Han, con estas frases. El tiempo transparente es un tiempo carente de todo destino y evento. A lo mejor lo podríamos asociar esto con la teleología, ¿no? Que deja de ser teleológico ese tiempo transparente, ¿no? Que no tiene una finalidad. Las imágenes se hacen transparentes cuando, liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda profundidad hermenéutica es la interpretación, ¿no? De todo sentido, se vuelven pornográficas. La comunicación alcanza su máxima velocidad allí donde lo igual responde a lo igual, cuando tiene lugar una reacción en cadena de lo igual. Bueno, de hecho, en los medios, cuando hay medios que instalan agenda, porque en realidad son multimedios, y entonces la misma noticia, la misma imagen, de repente se reproduce hasta el hartazgo, y se instala como agenda dominante, y bueno, y todo se ve atravesado por eso, es decir, que se controla la lógica del discurso justamente a partir de la diseminación de lo mismo, de lo igual. Bueno, pasamos a una instancia un poco más de transferencia de algunas de estas nociones a la arquitectura y a las nociones al habitar, digamos. Podríamos pensar que en este paradigma, desde esta idea de las derivas contemporáneas, de alguna manera habitamos la cibervirtualidad. Y a mí me llama mucho, lo que me llama la atención es que yo escribí esto hace varios años, cuando todavía lo virtual recién estaba más o menos, pero no había llegado a este punto, ¿no? De habitar realmente esta virtualidad y ¿cuándo nos hubiéramos imaginado tener una clase, desarrollar una clase de esta manera, ¿no? Yo ahora estoy mirando la pantalla, pero no los veo a ustedes. Pero bueno, digan que por ahí alguna comenta algo y eso me devuelve un poco me gratifica, digamos, saber que estamos de alguna manera conectándonos, comunicándonos. Pero bueno, habitamos la cibervirtualidad, la deslocalización, la ubicuidad tecnológica contemporánea, ¿no? La ubicuidad, ¿recuerdan lo que era la ubicuidad que hablamos la semana pasada?
¿Qué era? Como Están el en estar muchos lugares. presente. ¿Cómo? Es algo parecido a la bilocación se cree en los santos, pero nada más que no sería corpóreo real, sino que es algo más, por ejemplo, se explicaba en la iglesia pasada lo de, por ejemplo, los chats. O sea, uno está con el teléfono hablando con alguien, pero tranquilamente puede estar hablando con 1000 más. Y, o sea, es estar en muchas partes al mismo tiempo, pero no físicamente. Bien, al mismo tiempo y no físicamente, ¿no? Porque imposible sería hacerlo físicamente, ¿no? Pero sí es una de los cambios civilizatorios fuertes que tenemos, ¿no? Esta Profe, le están ubicuidad. contestando Sí. se lo están contestando por el chat, no sé si usted lo está leyendo. Ah, no, no veo el chat. A ver, no sé, salvo que lo abra, a ver si lo puedo abrir. Ah, no, voy a tener que poner los lentes. ¿Querés que te lea, Edith? Bueno, porque no sé dónde los dejé. Acá están. Sí, sí, por favor. Cuando haya Estar en algún chat, diferentes- interrumpan y estar digan porque... estar en varios lugares al mismo tiempo, estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Perfecto. Osvaldo y Martina, perfecto. Osvaldo y Martina, sí. Perfecto. Ahí lo pude abrir. No me di cuenta que podía abrir el chat mientras hablaba. A ver. Ah, y eso, bueno, a ver. Y acá vienen una serie de rasgos o de categorías conceptuales que en su momento también las definí de este modo y que me parece que siguen teniendo vigencia y asidero, ¿no? Yo hablaba de que en realidad desde este paradigma, más que hablar de espacialidades, estamos hablando de teleespacialidades. ¿Alguien sabe qué significa tele? En la partícula tele. Teléfono, telescopio, televisor, telegrama, ¿qué más? Un montón de teles. ¿Qué será? ¿Tiene que ver, profe, algo con la distancia? Muy bien, ¿Es es a eso? distancia. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el que habla? A ver. Osvaldo. 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 Muy bien, Osvaldo, es a distancia. Teléfono, son sonidos a distancia. Televisor es una visión a distancia, digamos, porque se transmiten imágenes que no llegan a distancia, desde otro lado. Telegrama, grama, como grafía, ¿no? Como gráfico, grama, a distancia. Telescopio, ¿no? Bueno, y así. Por eso, tomando un poco eso de los tele, me parecía que en realidad podríamos hablar de teleespacialidades, que serían espacialidades a distancia, mediadas por la duración de las conexiones instantáneas y simultáneas, ¿no? Esa especie de espacio, que es un poco lo que estamos en este momento, de alguna manera, componiendo, esas teleespacialidades. Hay un grupo en el campo del arte que se llamaba Fluxus, que se anticipó mucho también a estas corrientes, que bueno, trabajó con esta temática de los flujos, y lo trabaja Solá Morales en su texto, su libro Territorio, que es un texto muy bueno para leer más adelante cuando puedan. Bueno, y en relación a estas teleespacialidades, a mí me gustaba llamarla, que esto es un invento, ¿no? Un invento, una asociación libre, podríamos decir, telearquitecturas, en el sentido de que jugando con la palabra, siempre me gusta jugar con la palabra arquitectura, en lugar del tectón, acá lo cambié por texturas. Entonces, digamos, principios que se traducen a distancia, pero que generan efectos de textura, ¿no? Podríamos decir, miren acá este proceso de Eduardo Arroyo, un arquitecto español, que en realidad para abordar un proceso de diseño respecto de una temática urbana, genera estas distintas capas, estos distintos estratos. Algunos de estos, como este acá a la derecha, parecen pixelados, ¿no? Parece el pixelado digital, y bueno, va superponiendo
casi rizomáticamente, como vimos la semana pasada, ¿no? Los distintos estratos y capas que armaban la idea de rizoma, y generan, y ya en estas, acá no vemos ya figura fondo, no vemos un objeto posado como figura en relación a un fondo, sino que en realidad qué figura, qué fondo, todo se entra a disolver. Se disuelve y deviene textura. Textura significa tejido, tejido. De ahí viene la palabra texto también. El texto es una especie de tejido, ¿no? Son arquitecturas que se disuelven en el territorio, que algunos autores lo llaman también como topografías operativas, porque ya no se sabe qué es tierra y qué es arquitectura, sino que todo se entra a fundir y a transformar, todo se opera de alguna manera. Teleconectadas, están teleconectadas con enclaves tecnológicos alejados espacialmente y segregadas de su entorno inmediato de exclusión. Y seguramente que es un poco lo que pueden hacer ustedes ahora con sus compañeros de arquitectura, que no han podido juntarse. Algunos no se conocen físicamente, sin embargo, han podido componer, armar proyectos a través de esta posibilidad de teleconexión, ¿no? Y bueno, en general también podemos pensarlos como procesos de hibridación, es decir, de mezclas. La posibilidad de juxtaponer, de superponer, en ese proceso en donde en realidad el resultado no es un a priori, sino que surge del propio proceso. Por ejemplo, esta plaza de Baracaldo, que fíjense que fue producto de todo este proceso. En este caso se ve que esta imagen, este diagrama del pixelado de estas áreas, pixelado de áreas que iba armando, de repente se impone sobre el territorio y se define la plaza de esta manera, ¿no? Con un criterio de textura, ¿no? Y que podría seguir creciendo, es decir, que no es una composición en sentido tradicional, una composición con orden, con equilibrio, con jerarquía, sino que acá se disuelve la composición y podría seguir expandiéndose este efecto textural, ¿no? En ese sentido, podría ser en términos de lógicas de proyecto, lo llamamos lógicas de proyecto rizomáticas, ¿no? Que tienden a expandirse sobre el territorio, de la misma manera que Jackson Pollock, el artista, que trabajó el último tiempo de su vida en Estados Unidos, y que dentro de lo que se llamó el expresionismo abstracto, tomaba grandes telas, las colocaba en el suelo y salpicaba pintura de los tachitos sobre la tela, la salpicaba, y salpicaba ¿hasta cuándo? Hasta que se cansaba. El otro día retomaba y se cansaba hasta que en un momento llegaba a un grado de densidad, de densificación, que ya decía, bueno, basta, no puedo más. Pero en estas propuestas no hay composición, no hay una jerarquía. Uno no puede decir que hay algo, un centro, una periferia, hay casi una reiteración de lo mismo, ¿no? Casi como una mirada gráfica del panoptismo digital, ¿no? de las redes. Y esto de acá abajo, que parece un polo desde lejos, en realidad es la comunidad Talleres, cuando había gente en la cancha, la masa. Bueno, entonces para pensar un poco desde este paradigma y desde las derivas contemporáneas, otra palabra clave es la de las disoluciones. O sea, tendríamos que ver qué es lo que se disuelve en estas instancias, qué categorías, las categorías del orden frío, las categorías del orden cálido, las categorías que provenían de lo tipológico, de los arquetipos, lo que fuera, qué es lo que se disuelve, digamos, qué es lo que está en estado de disolución. Siempre pensé que en general este tiempo está en estado de reconfiguración, donde todavía no hay categorías estables, fijas, sino que aparecen en estado de transformación permanente o de devenir. Entonces, lo que podemos usar como herramientas para poder pensar, componer, armar, digamos, abordar la lectura de obras y también el proyecto,
esta idea de que se están disolviendo antiguas categorías y que estamos intentando reconfigurar nuevas o avisorar algunas posibles nuevas o emergentes. Esta es una propuesta de Zaha Hadid para el museo, para la ampliación del Museo Reina Sofía en Madrid. Es una de las tantas propuestas que, bueno, no ganó ella, sino que Rafael Moneo. Pero es interesante porque también se ve, en especial en el corte, como en un estado de disolución, ¿no? de fluidez, ¿no? De devenir. Como si estar en un nivel de repente sin darse cuenta, uno va caminando y de repente ya está más abajo y así. Como la metáfora de los fluidos. Los fluidos, ¿quiénes son fluidos? ¿Qué es lo fluido? ¿Es un atributo de qué materia? De los líquidos. De los líquidos. El líquido cuando se derrama tiene ese estado de fluidez, ¿no? En donde no tiene forma propia, sino que puede adherirse a la forma, digamos, o adquirir la forma del recipiente, pero en sí mismo es informe, digamos, está en estado de movimiento o de derrame, digamos. Bueno, hablando entonces de las disoluciones, podríamos decir que si de algo estamos seguros es que hay disolución de las polaridades o las dicotomías binarias. Esas mismas dicotomías que habíamos estudiado cuando veíamos el orden frío, ¿recuerdan? El orden frío de la legibilidad. Habíamos hablado de esos pares binarios, esos pares opuestos. Bueno, acá estarían en estado de disolución. Es decir, esa legibilidad de la figura en relación al fondo podría traducirse en relaciones figura-figura. Eso lo desarrolla el arquitecto Peter Eisenman en un croquis donde le hacen entrevistas respecto a su proceso de diseño. Él habla en algún momento de esas relaciones, que intenta generar en sus obras relaciones figura-figura. Que tiene que ver más con, podríamos entender esto como con la lógica de la textura, ¿no? Porque en la textura es intercambiable, figura y fondo, es reversible, ¿no? Es inestable esa relación. Disolución del objeto en relación al campo, de lo público en relación a lo privado, lo vimos recién con el tema de las redes, del mostrarnos permanentemente, del sujeto en relación al objeto, es decir, ya no está ese objeto sólido y estable del orden frío, digamos, ni tampoco ese sujeto centrado en recorriendo, digamos, la espacialidad y generando a partir de su marcha lugares, sino que en realidad estaríamos en este estado de disolución, de deriva, digamos, un sujeto a la deriva, podríamos decir, vinculado en determinado momento con nuestras conexiones o teleconexiones y en otro momento luchando para poder sobrevivir. Disolución entre lo real y virtual, que es real, que es virtual, hay ciertos niveles de ambigüedad, hay proyectos que se han hecho ya hace varios años para proyectos de una casa pensada únicamente para el ciberespacio, como esta Casa Sin Fin de Frederick Kiesler, no sé cómo se pronuncia, así pensada casi como una especie de ameba, como una membrana que entra a moverse y a disolverse a medida que nosotros nos movemos en el espacio, ¿no? O algunas propuestas de Kazuyo Seijima, fíjense esta casa en Tokio, Casa entre Ciruelos, en donde se disuelve los ámbitos de la casa, como ámbitos, como decir, dormitorio, la tipología, digamos, dormitorio, estar, comedor, lo que fuera. El dormitorio en este caso no deja de ser dormitorio como un ámbito y se convierte en una especie de nicho, de hueco, en donde entra el colchón y hay solamente un ventanal, digamos, para que conecta con el afuera y nada más prácticamente, ¿no? Disolver cuestiones vinculadas a la tipología, a las relaciones entre forma, función y tecnología, disolución de coordenadas espaciales,
es decir, el arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, que nos daban cierta estabilidad, de repente ahora pueden entrar a disolverse. Esta disolución que hicieron los Archigram en el año ya 67, de manera bastante anticipatoria, eran los mismos que habían diseñado esas máquinas de habitar rodantes, estas ciudades rodantes, digamos, que eran media máquina y medio bicho. En este caso, fíjense cómo el interior de estas, en un interior reducido, de acuerdo a la movilidad, no solo del equipamiento, sino también de los límites internos, paneles móviles, hacen que el mismo espacio pueda servir para lo diurno, lo nocturno, para lo social, para el trabajo, para el descanso, todo junto, todo mezclado a partir de pequeños movimientos, ¿no? Y también hay una disolución, habría una disolución de las jerarquías formales y espaciales. Miren este procesos de Neumann, se les voy a mostrar en la página web, es interesante algunos de sus proyectos. Pareciera ser que toman un mismo elemento, casi una misma pieza, como Pollock, ¿no? Salpicando, una misma pieza que se va dispersando, digamos, disponiendo en el territorio con un criterio de repetición aleatoria, pero sin jerarquía. No hay un elemento que sea el centro, el equilibrio de la composición, no hay una lectura espacial jerárquica, ¿no? Y sí habría una reivindicación del entre, de los espacios intersticiales, con un alto grado de ambigüedad. Algunos autores, como arquitectos críticos, como Ignacio Solá Morales, el mismo del libro Territorio, Solá Morales, que creo que recién se los mencioné, habla de arquitecturas líquidas, quizá también influenciado por Zygmunt Bauman, un filósofo que en su momento escribió sobre la modernidad líquida, en contraposición a un estadio de la modernidad sólida. Hay un texto muy lindo de él, un capítulo de la modernidad líquida que está en el aula virtual como bibliografía, lo pueden leer, es muy interesante ese texto, Zygmunt Bauman. Bueno, nos dice Solá Morales, nos habla de una arquitectura líquida. Estos son algunos trabajos de algunos alumnos de morfología, cuando yo era titular, morfología 2. Una arquitectura líquida, fluida, no está dirigida a la representación ni al espectáculo. A la representación, perdón, se refiere a la mímesis, ¿no? A la imitación. No está dirigida a la mímesis, podemos decir, ni al espectáculo, sino que es resultado de un pliegue sobre sí misma, una suerte de interior de una cinta de Moebius, en la que no es posible escapar de la forma que crea su misma fluctuación permanente. ¿Saben lo que es una cinta de Moebius? Sí, nosotros lo vimos en morfología justo de este año también. Ah, buenísimo. ¿En cuál? ¿En la 2A? Yo estoy en la B, la vimos en la B. ¿En la B? Ah, bueno. Sí, bueno, para el que no sabe o no lo vio, digamos, tomamos una franja, de papel, lo recortamos, le hacemos como una torsión, de la misma manera que podríamos torcer un trapo de piso cuando lo queremos estrujar, ¿no? Lo torsionamos y al torsionarnos lo unimos y lo pegamos. ¿Y qué característica tiene la cinta de Moebius en cuanto al recorrido? ¿Qué les parece? Es infinito. ¿Infinito? ¿Por qué? ¿Qué es lo Porque infinito de la cinta? o sea, el profe de morfología explicando, o sea, el recorrido en el espacio, explicó en la cinta de Moebius que si vos vas caminando por eso, nunca se termina porque es como un infinito, casi como la forma de un infinito. No tiene principio ni fin, es lo que dice ahí una chica. Claro, y además, porque, bueno, no voy a ver el chat, porque además
Sería Lo como que el no- símbolo del infinito también. No tiene principio ni fin, dicen, efectivamente el símbolo infinito se refiere a eso, la cinta del infinito. Sí, pero hay algo más que disuelve, más En aparte del realidad infinito. es la superficie a recorrer lo que digamos se voltea. Hay un momento en que uno está, Bien. supongamos que es un sendero, está caminando y está como en el exterior. Y después cuando se dobla, digamos, y forma esa curva, se camina en el interior. ¿O no? ¿O me confundí de Perfecto, cinta? Eso, perfecto. Osvaldo. Muy bien, Osvaldo, muy bien. Se Muy bien. disuelve, o sea, no es claro cuándo estás adentro y cuándo estás afuera. La Hay dicotomía, un gráfico de Maurits Cornelius Escher, que estoy buscando para subirlo, que representa justamente hormigas que caminan por las caras, que no son siempre la misma cara, sino que se van intercambiando y nunca van a estar en el mismo, sobre la misma superficie, infinitamente separadas. Ahora lo busco al gráfico para mostrarlo, que es bastante clarificador. Sí, Inclusive para los más curiosos, por ahí en el cine también hacen referencia a esto un montón, y en la película de Los Vengadores, creo que es la última, uy, acá voy a saltar spoiler, pero bueno, Tony Stark muestra, digamos, una cinta de este tipo. No voy a decir más porque si no voy a spoiler y no quiero. buenísimo, Osvaldo. Muy bueno. Bueno, entonces quedó un poco más claro, me parece, el concepto, la idea. Entonces también lo podemos leer esto dentro de la idea de disoluciones, ¿no? Acá hay esa disolución del interior-exterior, porque no hay lo que llamábamos, no hay solución de continuidad, digamos, no se corta la continuidad, es permanente la continuidad y uno está adentro y de repente está afuera y de repente está adentro, ¿no? Es decir, sin darse cuenta, sin cortes, sin cambios. y es relativo, Edith, eso también, es relativo, porque depende del movimiento de los que habitan. Claro. Es como que se disuelve también la objetividad, está disuelto sujeto a objeto porque es relativo a las posiciones que va adquiriendo. Los psiquiatras hablan también de que el inconsciente un poco tendría esa estructura, porque de repente emerge hacia afuera, hacia el consciente, y va y vuelve, ¿no? Entonces tienen algo de, no conozco mucho, pero algo de eso hay, ¿no? Bueno, miren esta obra de Zaha Hadid, que también tiene, si bien su materialidad, o sea, no la podemos pensar como arquitectura líquida desde la materialidad, que es más bien contundente, sólida, pero imagínense el recorrido, uno empieza caminando por acá afuera, va subiendo, y de repente, sin darse cuenta, pasa por dentro, sigue en esa cinta, digamos, por dentro, y luego sale afuera, ¿no? Y así podría darse como una especie, ¿no? De cinta de Moebius con sus limitaciones, ¿no? Pero acá aparece esta idea de cinta, ¿no? Que es un poco uno de los rasgos también de Zaha, este trabajo con esas cintas que se van plegando, que se van articulando entre sí, espacialmente, en una especie de fluir y de un movimiento fluido. Ignacio Solá Morales, que les decía hace un rato, que hablaba de la arquitectura líquida, bueno, ya acá les extraje algunos fragmentos del texto de arquitectura líquida. Lo interesante de esto es que se puede articular con las categorías vitruvianas, porque en realidad hace una consideración acerca de las fírmitas vitruvianas, ¿no? La fírmitas como consistencia, que tiene que ver con la delimitación del espacio, con su voluntad de permanencia y estabilidad, y tiene que ver con la solidez de su forma material. Eso es lo que de alguna manera él piensa que también se pone en entredicho de estas concepciones. Por eso arma después en todo caso ustedes lo tienen en el texto, yo se los copié también en el aula virtual, como en la bibliografía. Aparecen, fíjense, esto lo leamos, el arma como este esquema en horizontal, entonces lo sólido lo vinculaba a la firmeza y al espacio, y luego una instancia intermedia de lo viscoso, haciendo como analogías con la materia, ¿no? Con esas materias esenciales, lo viscoso vinculado a la ductilidad y al proceso,
y lo líquido para él vinculado a la fluidez y al tiempo. Yo creo que en este caso es tiempo y es proceso, ¿no? Y es como una especie de mezcla de todo, ¿no? Por ejemplo, podríamos englobar estas tres en una casi, ¿no? En una simbiosis entre estas tres categorías. Y también, bueno, habla de una arquitectura líquida en vez de una arquitectura sólida, será aquella que sustituye la firmeza por la fluidez y la primacía del espacio por la primacía del tiempo. Bueno, y después habla de la influencia de Bergson, porque también toma a Deleuze y la influencia que Deleuze tuvo respecto de Bergson, otro filósofo, a partir de una noción de Bergson que es la de duración, durée, una arquitectura basada en la intuición del devenir como duración, durée, como multiplicidad de la experiencia de los espacios y los tiempos. Bueno, un poco esto como para que tengan alguna idea y que lo puedan asociar o vincular esto, hacer como un link, digamos, con la primera parte, con las categorías vitruvianas, con el orden frío, ¿no? Con las transformaciones en relación al orden frío. En términos de imaginario, ese imaginario de la técnica de que hablábamos al comienzo, a partir de la era de lo digital, podríamos decir, se convierte en un imaginario operativo y demiúrgico, es decir, porque ya no, en el campo del arte ya no hay solo un imaginario de la contemplación de la obra, sino que hay una interacción, el mismo observador o el mismo público opera sobre la obra, a través de instalaciones, performances, o lo que fuera, son parte de la propia obra, no están fuera. Entonces, por eso se habla ya de un imaginario operativo, en donde la distinción sujeto-objeto se vuelve difusa. Miren esto de Tomás Sarraceno, una instalación. Esto es interesante porque es como lo opuesto a esa casa sin fin que les mostré, porque la casa sin fin es como un imaginario de una casa proyectada solo para las redes, para el ciberespacio, para habitar el ciberespacio. En este caso es al revés. A partir del imaginario del ciberespacio, habitamos lo real, o el espacio de lo real, simulando, digamos, ese estado de navegación virtual, de flotación, a partir de artilugios como estas redes, que generan este efecto de inmaterialidad y de estado de navegación virtual, pero que es real. Y en términos del imaginario operativo que nos da también las imágenes de síntesis, o sea, las imágenes digitales, se dice que aniquilan definitivamente la certidumbre de la estabilidad del espacio. Objeto y sujeto fluctúan en un espacio relativo, virtual, de simulación. ¿Por qué? Porque al poder operar, montar, ya no, antes la fotografía era una evidencia de que algo había sido, que algo había ocurrido en el orden de lo real, si bien era una captura, un recorte. Pero hoy con las imágenes digitales y la posibilidad de manipulación, la certidumbre queda en entredicho, ¿no? Perdón. Las condiciones de lo líquido, que serían, que esto lo van a tener copiado en la guía de trabajos prácticos. Un intento de pensar algunas categorías para estas arquitecturas líquidas, de la cinta de Moebius, ¿no? Acá vemos una especie de cinta de Moebius. Estas categorías que tienen que ver con lo espacial, lo material, lo formal, lo tecnológico, funcional, social, ¿no? Algunas de ellas, en términos espaciales, la fluidez espacial, la continuidad, la ambigüedad, las derivas y los acontecimientos. En términos materiales, los efectos de inmaterialidad, los simulacros, la virtualidad, la ingravidez. En términos formales, más bien estados de transformación, de metamorfosis, pliegues, torsiones, distorsiones.
Seguramente muchas de estas cuestiones también las experimentan en morfología, ¿no? En términos tecnológicos, la precisión y la informatización, porque todo esto exige un alto grado de precisión, ¿no? Bueno, disolución de jerarquías, homogeneidad, heterogeneidad, exclusiones en términos sociales. Y en términos de procesos de diseño, este juego, esta posibilidad de como estamos, justamente el énfasis es el proceso, y no habría esa idea generadora, esa voluntad de forma a priori, entonces hay un disponerse a interactuar en el proceso, en los procesos. Entonces podemos pensar en términos de interacciones entre capas, estratos, operaciones con el suelo, asociaciones que fundamentan procesos y los resultados, y según Saavedra Polo implicaría una concepción relacional y operativa de la realidad. Estos son trabajos de morfología en el momento que yo la dirigía a la materia, y hacíamos una experiencia del orden de lo rizomático, ¿no? También podemos hablar de disoluciones de lo público y lo privado. Hay un artista como Dan Graham que hace una experiencia de instalación y a través de una serie de maquetas, alteración, que la llama así, alteración de una casa suburbana. Entonces incorpora en el interior, acá no vean el virtuosismo del proyecto, porque esto es conceptual, no hay una virtud de la forma o en el diseño, ¿no? Pero sí en el concepto. El concepto es que él introduce un gran espejo dentro de la casa, digamos, que separa el área social del área privada, y ese espejo hace que cuando la gente habite este sector, en el espejo no solo se reflejan ellos, sino que se reflejan los transeúntes, la gente que está en la calle. Y el que mira desde afuera se ve reflejado en el interior. Es decir, se empieza a mezclar el afuera con el adentro, se entra a disolver ese afuera con el adentro. Y al revés, en el afuera de repente arma pequeños rincones a través de estas pequeñas instalaciones, como si fueran pequeños rincones del adentro que salen afuera, ¿no? Un rincón para el cobijo, para sentirse protegido de la intemperie. Bueno, y también rasgos vinculados a las hibridaciones, a las mezclas de materiales, de criterios y de significados heterogéneos. Lo vimos con este pabellón de Holanda que les mostré al comienzo, cuando hablamos de los paradigmas, ¿no? Esta especie de mezcla heterogénea, como si fuera el Big Mac, ¿no? La hamburguesa de McDonald's casi, pero con otra, por supuesto, desde otro lugar, ¿no? Tratando de mezclar capas, temporalidades, verdes, arquitectura, tecnología, todo mezclado en la misma obra, ¿no? Es decir, que ya no hay purismo, no hay síntesis, hay conceptos en este caso, ¿no? Es decir, que el arte, así como el arte se vuelve conceptual, desde esta mirada, los conceptos, el concepto que fundamenta estos procesos es lo más fuerte. Ya les voy a mostrar en algunas obras de Eisenman cómo aparece el concepto de manera fuerte. Bueno, y en términos de representación, bueno, diagramas diversos y representaciones abiertas a lo fragmentario, a los montajes, a las disoluciones, a procesos más que formas e ideas. Acá hay algunas operaciones que las hace explícita Eisenman en sus procesos de diseño, es decir, el plegar, cortar, perforar. Este es Nomad, que hace un rato se lo mencioné, que es muy interesante también como el montaje, ¿no? El montaje, la imagen gráfica que logran a través de la mezcla, y los diagramas, fíjense, todos estos son diagramas que en su página web dan acceso a los distintos proyectos. O la posibilidad de representaciones combinadas, acá el monje aparece fugado, flotando en el espacio. Y también, por supuesto, la puesta en crisis, ¿no? La puesta en crisis de lo que creíamos algunas certezas, ¿no?
crisis de las categorías vitruvianas, crisis del significado y de la idea generadora en el proceso de diseño, crisis de las formas puras como portadoras de valores a priori, y bueno, y en estos proyectos, en estas propuestas japonesas y de estas casas, fíjense cómo aparece como un desafío a la idea de la firmita, ¿no? Desafiando esto que parece que se va a caer y sin embargo es construible. Procesos de diseño de Eisenman de sus casas cubo. Esta es la última de las casas cubo, acá está Eisenman. Esto está en una de las revistas Croquis de hace varios años, que fue una de las primeras que a mí me abrió a pensar en estos procesos, como que algo había cambiado fuertemente en la historia de la arquitectura, en nuestra contemporaneidad, ¿no? En disponerse a esos procesos. Él hace toda una serie de casas cubo, y la última es esta que aparece ya casi disuelta en el campo, en el territorio, ¿no? Como que termina de deconstruir la casa. También se asocia a lo que se llamó, en la historia de la arquitectura, se llamó la deconstrucción. Pero la deconstrucción quizá tiene como un carácter más formal. A mí me parece que hablar de derivas y de disoluciones y de lo rizomático tiene componentes más civilizatorios, más vinculados al contexto sociocultural. Hay un caso que siempre me gusta mostrar, que es esta plaza en Viena, un proyecto que él hizo para un concurso, el Memorial de las Víctimas del Holocausto, en donde en realidad se ve cómo trabaja con distintas capas y diagramas, y las va superponiendo y va componiendo, y luego empieza a interactuar unas con otras. Algunas de estas capas, esta que se ve, esa malla regular de abajo, que está sobre el territorio, que se ve por acá, en realidad son las barracas de Auschwitz, porque cada una de estas capas tiene alguna relación con el tema del Holocausto. Después esto de arriba es un plano mapa del Anschluss, de Alemania, y luego él, cuando entra a vincular esas capas, le surge una especie de muro, que es a lo que llega en el proceso, llega a muro plegado, retorcido, que no fue una idea a priori armar el muro, no surge como una voluntad, sino que surge producto del proceso. Por eso él dice: en lugar de producir un monumento que incorpore un significado, nosotros proponemos un proceso en el que sea el significado del monumento el que genere su propia forma. Bueno, después lo siguen leyendo, pero este es el proyecto que ganó y que se construyó, y que lo pudimos visitar con Sergio, que hicimos un grupo de arquitectos, hicimos un viaje por esos lugares, por esas ciudades. Y bueno, fíjense, esto que ganó en realidad es un monumento que traduce un significado, ¿no? Acá hay una voluntad de forma a priori, tratando de imprimir algún significado vinculado a la memoria de los campos. Está escrito alrededor de todo esto el nombre de todos los campos de exterminio, esto que no me acuerdo si eran como libros o como tumbas, no sé, es como una especie de... Eran libros puestos al revés. Libros, Perdón. Cierto. Libros al revés. O sea, viéndolo desde las páginas, no desde el lomo. Sí. Cierto, Sergio. Explícalo. No, eso nomás. La idea simbólica es de libros que no se sabe qué son, porque están desde las bocas, no se ven los títulos que están escritos en los lomos. Claro, todo lo que no fue, no pudo ser, lo que quedó anulado, bloqueado por el exterminio. También dice acá en hebreo, acá abajo, dice: en memoria de los más de 65.000 judíos austríacos que fueron exterminados entre 1938 y 1945. ¿No? Esa es la parte que entendí, ¿no? Pero bueno, por supuesto, hay distintos criterios de los jurados para poder premiar en los concursos.
Este era más Y fácil de otro, hacer. ¿cómo? Sí, Era más fácil de construir. sí, además, bueno, si leen la memoria de esta obra, que es muy interesante, también Eisenman habla de la de la necesidad de la arquitectura en su capacidad de afectar. Es decir, que el que atraviesa por acá, el que pasa necesariamente cruza para cruzar de una calle a otra, cruza por una especie de espacio intersticial que se da en el medio, que se da acá aparece también lo rizomático, en interser entre las cosas, no salir de la misma manera, es decir, sentirse afectado por algo que de alguna manera genera un efecto de extrañamiento en relación al cuerpo y a las sensaciones, ¿no? y a los conceptos. Por eso yo digo que hay mucho de concepto también en esto, ¿no? Es una arquitectura que traduce conceptos, pero los pone en juego en un proceso que incluye también lo aleatorio. En esta iglesia para el año 2000 también, fíjense cómo toma de base una malla, una trama, y empieza a alterarla, a modificarla, a apretarla en distintas direcciones, y luego la huella de eso que va quedando es lo que emerge como forma espacial, que es casi como una forma que genera una grieta entre una y la otra, un espacio intersticial. Pero eso es producto de una serie de indagaciones, de procesos que va haciendo y se deshace, se desecha dentro de un proceso de búsqueda hasta que llegó a esa configuración. Y lo más interesante de eso, acá está intersticial, espacios con significados disonantes que se desdibujan en un proceso de borramiento que lo convierte en intersticial, devolviendo al sujeto su capacidad afectiva en la fruición del espacio. Eso como intencionalidad, ¿no? Y habla de ruptura y de construcción de categorías de funcionalidad, tipología, iconografía. Es decir, que aparece esto de las disoluciones, también podemos pensarlas. Y algo muy interesante son las imágenes. Esas imágenes de abajo, que fueron totalmente novedosas en su momento, esto es previo al año 2000, donde todavía lo digital no tenía el desarrollo que tiene hoy, ¿no? Y imaginarse que en el interior, al recorrer, uno iba a poder tener esas experiencias que también eran más propias de navegar el ciberespacio que las experiencias habituadas de lo real. Porque él retomaba Benjamin, decía que en realidad nosotros vivenciamos la arquitectura en un estado de distracción, y él a través de este diseño, este proyecto, quería sacar a la gente de ese estado de distracción para generar un nuevo tipo de percepción atenta en la vivencia de estas espacialidades. Zaha Hadid fue muy avanzada en su desarrollo gráfico también, más que en las obras que ejecutó, que fueron pocas. Pero miren si esto no puede leerse también como rizoma, ¿no? Lo rizomático, la proliferación rizomática. Y con Sergio también visitamos esta facultad, esta obra en el campus universitario de Viena, de Zaha Hadid, que desde fuera suena así como da la sensación que se te va a caer encima, como que genera cierta incomodidad. Ahora, cuando uno empieza a entrar y caminar y recorrer, realmente es sorprendente, porque esto de la arquitectura líquida, de la fluidez, de las derivas espaciales, se traduce en el espacio de lo real, y son experiencias muy fuertes, ¿no? Experiencias fuertes de recorrido. Sergio, no sé si quieres algo más, agregar algo. Volver es prácticamente el inicio y el fin de la obra de Zaha Hadid. Esto. La primera imagen que mostraste es la obra, que no es una obra, es digamos una participación en un concurso internacional muy conceptual, a mediados de los 80, que es para Hong Kong, y es donde se hace mundialmente famosa al ganar este concurso. Todavía era colaboradora del estudio de Kohlhaas, Zaha, en ese momento. Y esta otra obra de Viena
es una de sus últimas obras. Una de sus últimas obras construidas. Más allá de lo que se pueda tener una posición crítica respecto a esta gran arquitectura del espectáculo, la calidad y la complejidad de ejecución de esta obra es extraordinaria. A mí me hizo cambiar de idea bastante respecto a la obra de Zaha, esta obra. Entrar a este edificio, verlo, no solamente fotos, sino apreciarlo. Y en relación a las dos imágenes, a la anterior, volver un poquito atrás, ¿se puede? ¿Esa? La anterior. Bueno, esto, que mencionaste, el hecho de que es previo, digamos, al gran desarrollo de las tecnologías digitales. Ya en este periodo se produce un rompimiento muy, muy fuerte, o sea, la imposibilidad de representar estas ideas de arquitectura dentro de las lógicas de proyecciones planas. Ya no funciona más, digamos, el sistema Monge para esto. No es posible representarlo. Entonces, se requieren unos ejercicios gráficos súper complejos, de geometría descriptiva muy complejos, inicialmente analógicos, que después, afortunadamente, son, ¿cómo se dice?, suplantados e impulsados esta tendencia muy fuertemente por la utilización de procedimientos gráficos que vienen de otros campos, del campo aeroespacial, concretamente. La utilización de software mucho más sofisticado que los softwares que prácticamente copiaban el sistema de proyecciones planas, como el AutoCAD y los primeros software, que es como que llevan al mundo digital un poco las lógicas del sistema de proyecciones planas, que es del siglo XIX, ¿no? Bueno, acá se abre una nueva puerta y hay una retroalimentación muy fuerte en la obra de Gehry, en la obra de Zaha Hadid, en toda la obra de Kopp Himmelblau, de todos los deconstructivistas, que permiten, o sea, que se establece un diálogo nuevo entre lo que impulsa los sistemas gráficos y las nuevas ideas de arquitectura, digamos, de ruptura espacial, de ruptura planar, de lógicas deconstructivas. La otra cosa que me gustaría mencionar es la primera imagen de Zaha, que está muy conectada, dicho por ella, con el constructivismo soviético, que era, digamos, el periodo o el movimiento arquitectónico que más admiraba en su juventud, e influenció muy fuertemente esta obra, estas ideas para Hong Kong. Eso. Buenísimo. Esas ideas, Sergio, hay toda una serie de pinturas de ellas, de toda esa primera etapa está muy ligada al constructivismo soviético. Sí, yo me acuerdo del efecto tremendo que produjo. Nosotros éramos estudiantes cuando apareció este concurso y obviamente no entendíamos nada de qué estaba diciendo, qué estaba queriendo decir esta mujer, y bueno, pero era, digamos, una ruptura enorme que es medio como la apertura del deconstructivismo, esta obra o este concurso. Que después, bueno, en Morphosis, en Kopp Himmelblau, en Frank Gehry, tiene una eclosión después del deconstructivismo, ya en los 90. Deconstructivismo. Buenísimo. Bueno, y ese pabellón está dentro de una serie de pabellones de otras aulas, cada uno como muestrario, podríamos decir, un alarde de la última arquitectura y también con una sofisticada precisión técnica, que realmente muestra, por supuesto, el poderío también económico de esos países, que sería casi inimaginable para nuestras situaciones, ¿no? Pero de todos modos es una experiencia muy interesante, ¿no? Una cosita, el master plan es un estudio de argentinos radicados en Viena, el master plan de la WU, de la WU University, no sé cómo se dice en austríaco, en alemán. Es de Bus Architecture. Es una oficina de argentinos radicados en Viena. Bueno, se puede, qué bárbaro, ¿no? Bueno, qué impresionante. Una deriva, una deriva. No solamente el master plan, sino
este edificio que se ve en la imagen inferior derecha, que es una de las sedes importantes. Son todas facultades de posgrado de economía. Impresionante. Al extremo. Sergio el Memorioso. Sí, por supuesto, tenemos acá nuestro Funes. Sergio Memorioso, nuestro Funes. Y es el mayor. Feynman el Memorioso. Sí, impresionante. Muy bien, Feynman el Memorioso. Es el mayor eso. Bueno, y les mostraba esto de Fujimoto, que ya se lo mostré alguna vez, pero era como para recordar esto de esta idea de que si bien puede haber un orden racional por estos prismas que son regulares todos, pero se produce una disolución en relación a la posibilidad de crecimiento de esta idea de infinito. Acá el Moebius puede traducirse en esa idea de infinito casi. Y de arquitecturas también, ¿no? Disuelve la forma. Claro, claro. Al disolver el contorno, digamos, liberar los contornos. Bueno, y ya para ir casi finalizando, vamos a ver algo de las derivas sociales vinculadas a políticas de inclusión y exclusión. Por eso siempre me gusta mostrar esto de Calloy, que es el papá de Tutti, no sé, de Tute, no sé, que ya murió Calloy, pero un dibujante, humorista, gráfico, que dice: vean, mi humilde opinión, en este país vamos a seguir adelante el día en que todos entendamos definitivamente que la libertad de unos termina donde empieza la del otro. Bueno, esta lógica de la segregación de los guetos de distintos signos, de pobres y de ricos, es la que atenta contra toda posibilidad de convivencia en la ciudad, ¿no? Y tiende a armar estas derivas que son excluyentes, digamos. Y disuelven esa heterogeneidad que es deseable en la ciudad, como un complejo entramado social, político, económico. Pero la ciudad también, en estos contextos, la ciudad deriva en un territorio para la especulación inmobiliaria, es decir, deviene mercancía, básicamente, ¿no? Por eso Liarmund dice: la vivienda no es una casa, un bien constituido lentamente en el tiempo como expresión de un enraizamiento del habitar, sino una abstracta, fugaz y anónima mercancía. Y bueno, y esta disolución de jerarquías formales y espaciales, en realidad, o sea, lo que quiero decir acá es que lo rizomático en sí tampoco asegura que la resolución de problemas de desigualdad, digamos. Estos guetos homogéneos disuelven la ciudad y disuelven esa posibilidad de convivencia heterogénea en la ciudad, que es donde se deberían dirimir los conflictos, porque esto exacerba los conflictos. La separación espacial exacerba los conflictos, la desterritorialización, gente que vivía en estas villas, que fue relocalizada a extramuros, las ciudades mejor dicho, barrios ciudades, que se llaman ciudades porque en realidad están como fuera de la ciudad, implican exclusiones, implican desconexión de toda esa urdimbre de relaciones y de posibilidades de trabajo y de inclusión de estas personas. Hay propuestas que han sido, que en ese sentido de lo que se llama vivienda social o arquitectura social, que tienden a religar o a posibilitar un acceso a viviendas que por ejemplo, esto de Aravena, Alejandro Aravena, Elemental Chile, que después se reprodujo en otros lugares. Muy interesante, porque en realidad se arman como unos módulos básicos, con abiertos o vacíos, que posibilitan que luego algunos de estos espacios se conviertan en comercios o que se amplíe si la familia crece. Es decir, se le da, digamos, al habitante la posibilidad de transformar y adecuar la vivienda de acuerdo a sus necesidades. En ese sentido, generan una deriva positiva que tiende a incluir y a dignificar a estos sectores excluidos.
bueno, en contraposición a este habitar espontáneo, sujetos sometidos a las inundaciones. De ir a trabajar nos ponemos bolsas de nylon en los pies, bueno, en tiempos en donde se producen esas inundaciones. Y algo que también tiende a mitigar un poco la desigualdad es la posibilidad de acceso a la tecnología. Los programas de Conectar Igualdad fueron muy importantes para poder incluir a gente que no tenía ningún acceso a la tecnología, y que de esta manera, que fue un programa que se discontinuó en la etapa del gobierno anterior, y ahora se está recomponiendo nuevamente, totalmente necesario, no solo los artefactos, sino la posibilidad del acceso a las conexiones, ¿no? O algunas propuestas como esta de A77, donde en realidad la idea sería lo parasitario, un poco, digamos, aumentar la densidad en las casas, usando las terrazas, tratando de evitar un poco la contingencia. Estas derivas sociales también nos llevan a retorno de formas de vida nómada, deslocalizadas o ligeramente localizadas, que tienen que ver con la fragilidad de los vínculos, las desterritorializaciones, los desplazamientos y las exclusiones de los más débiles, ¿no? Que en especial en tiempos de pandemia son los que más sufrieron con falta de agua, con dificultades muy serias, ¿no? Para sobrevivir. Y en algunos casos derivas que tienden a disolver lo público y lo privado en relación a otro tipo de apropiaciones, como evitar, digamos, llevar el comercio al automóvil, o evitar, digamos, las medianeras, o estos que son como crecimientos parasitarios que amplían un poco las condiciones de la vivienda. En términos territoriales, es muy difícil a veces hacer la distinción entre lo social, lo territorial y lo material, porque siempre hay algo, puede haber dominancia de uno, pero siempre se da prácticamente todo junto, ¿no? Es diría una distinción pedagógica nada más, pero estas derivas territoriales tienen que ver justamente con ese estadio de nomadismo, el efecto de las catástrofes ambientales, los desalojos, todo tipo de desterritorializaciones, ¿no? Y en el campo del arte, ahí está la... Sí, sí, podría agregar las catástrofes geopolíticas. Bien. ¿No? Aviones saliendo con la gente colgada de los trenes de aterrizaje. Bueno, eso es terrible, ¿no? Sí, es terrible, terrible. Directamente son situaciones inimaginables, ¿no? Que cuesta imaginarse si no lo hubiéramos filmado. Bueno, y en el campo del arte un poco se toma esa cosa media rizomática y deslocalizada de los nuevos paisajes contemporáneos. Este estudio A77 tiene algunas intervenciones interesantes en el espacio público. Esta es una conferencia que alguna vez dieron en el aula magna de la facultad, yo tomé algunas fotos, pero bueno, aluden un poco a esta especie de nomadismo, ¿no? de habitar situaciones dentro de lo público, habitar contingente y nómada. Y en términos de derivas materiales, tiene que ver también con la manera en que los residuos urbanos pueden reapropiarse, tener reusos, el uso de energías limpias, o en este caso, esta propuesta para la perla, para el espacio de la perla, en donde Nancer, Cohen, hacen una propuesta. Acá se desaparecieron los cuerpos, y de repente la arquitectura, o esta arquitectura que tiene un orden aleatorio, casi rizomático en realidad, que de repente devuelve una especie de materialidad desaparecida. Interesante como concepto. Y esto de Italo Calvino, también en la ciudad de Leonia, y en general las ciudades invisibles de Italo Calvino, que seguramente en algún momento de la carrera habrá, o a lo mejor en el secundario habrá leído algo de Italo Calvino, ¿no? En el cursillo se tomaban las ciudades invisibles.
Y Buenísimo. ellos hicieron ese cursillo. Bueno, lean la de Leonia, porque ya estamos medio pasados en el tiempo como para leerlo, pero está buena para pensar en estas derivas materiales también, ¿no? Materiales y sociales, porque son usos sociales, ¿no? Que hacen que tiremos todo y que congestionemos el planeta. En relación al arte, mucho el arte Povera tradujo también ese reciclaje, es decir, hacer arte con elementos de desecho, elementos encontrados. Antonio Berni tiene toda una serie muy hermosa que mucha de esa colección debe pertenecer al Museo Nacional de Bellas Artes, yo la vi ahí. Juanito Laguna, un personaje de la villa, pero todo es como una especie de collage con elementos rescatados de la villa, de la propia villa, ¿no? De desecho. Juanita y Rosita también, una prostituta. Bueno, esta obra Miralla Tagliabue, que nos puede hablar de esa especie de arquitectura líquida, fluida, con elementos que tienen que ver con la urdimbre, el tejido. Y también con lo parasitario, ¿no? De repente estas intervenciones de este artista japonés, que con elementos de desecho, cajones o sillas viejas que nos sirven, arma como si a la arquitectura de estos espacios públicos le hubiera surgido una especie de parásito que tiende a horadar, a poner en entredicho conceptualmente la obra, ¿no? Shigeru Ban, que trabaja con elementos de desecho también, con estos tubos de cartón de telas, y arma estas especies de viviendas para la contingencia o cabañitas, o el uso de los containers, que está bastante generalizado en muchos casos. Esta es una instalación que se hizo en Ciudad Universitaria un tiempo atrás, con cajones que arman este muro, que fíjense de cerca se nota el cajón, pero de lejos realmente parece una textura muy interesante. Y cuando uno se asoma a esos huecos, bueno, hay esos auriculares, entonces se escucha música y se escuchan textos, y alude también a los intentos de inmigración a Estados Unidos, de muchos que sucumban en el intento, ¿no? Porque tienen las fronteras bastante controladas. Lo mismo pasa también con todos los intentos para emigrar hacia Europa, ¿no? Por el Mediterráneo, todos estos casos que hemos visto terribles, ¿no? De la gente que no puede llegar o que se mueren en la playa o en el mar. Y ya para terminar de verdad, retomo esto de los planos de abordaje, esta idea de una serie de capas que nos van a permitir estudiar las obras de arquitectura y estudiar estas problemáticas. Yo he recreado un poquito acá el plano del Arjé y del Tectón, que estarían en estas dos primeras bandas. La primera la llamo así, el plano de consistencia, no como consistencia física material, sino como consistencia teórica, digamos, consistencia en el sentido de coherencia y de coherencia conceptual. Entonces, donde acá aparecería ese plano o ese eje del Arjé, de la teoría y de los principios, que está alimentado por todos los autores y los conceptos que venimos trabajando, la deriva situacionista, las derivas contemporáneas, sociales, territoriales, materiales, las disoluciones de todo tipo en la relación sujeto-objeto, toda la serie de disoluciones que venimos nombrando. El otro plano, que es el plano de la praxis o del tectón, podríamos decir, que lo llamamos ya el plano de composición, porque en realidad hay composición. Cuando yo voy desagregando capas, estratos, entro a generar posibilidades de componer. Entonces, en ese plano del tectón aparecen las rupturas en relación a categorías anteriores, lo otro, la posibilidad de la creación o el devenir creación, como nosotros le decimos también, y la puesta en juego de estas lógicas de proyectos rizomáticas, de procesos, esos conceptos que provienen de esa noción de la arquitectura líquida. Este sería el plano de las prácticas arquitectónicas, ¿no? De las lógicas de este tipo de lógicas de proyecto. Y en el plano de la contingencia, que es el plano del devenir, del azar, digamos, de lo que de alguna manera
desde el año pasado nos atraviesa de manera tan fuerte como la pandemia que la hemos caracterizado también, que acá se puede retomar la sociedad del cansancio, que también pertenece al plano de consistencia teórico, pero la podemos llevar a alimentar esta situación de contingencia contemporánea, ¿no? La pandemia, el cambio climático, toda digamos, el azar, el acontecimiento, lo incierto, lo abierto, las pragmáticas, ¿no? que tienen mucho que ver o que entran a afectar los planos anteriores, el de consistencia y el de composición. Son categorías metodológicas, digamos, para abordar y complejizar un poco las lecturas que podamos ir haciendo. Bueno, con esto termino, no quiero quitarles más tiempo, voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? Acá está. Espero más o menos haber abierto un panorama que es complejo, pero que ustedes lo tienen que alimentar con las lecturas, con los textos que van leyendo y con lo que van a ir debatiendo y discutiendo en los talleres.